Sí, bueno, fue rapidito el modo grabación. Con las buenas noches para todos. Hoy, 8 de marzo del 2023, Día Internacional de la Mujer. A todas las damas presentes, colegas, que tengan un resto de día muy especial, como debe ser. Siendo a las 7 en punto de la noche, pues iniciamos nuestro evento académico a cargo del doctor Miguel Ángel Acero Arias. Nuestro tema, arquitectura del control interno en las organizaciones. Resumido, aquí lo tenemos en pantalla, arquitectura del control. Sin más preámbulos, mi doctor Miguel Ángel Acero, usted sabe que esta es y ha sido su casa. De todas maneras, bienvenido, tiene usted el auditor a su favor. Buenas noches. Muchísimas gracias, María Janet. Muy buena noche a todos. Es para mí, como siempre, un gusto, un privilegio y un honor poderme dirigir a todos ustedes en esta noche. Nuevamente hago extensivos mis saludos a todas las mujeres por su día. No, suena un cliché, pero yo creo que el Día de la Mujer es todos los días. Bienvenidos pues a este tema que es, para mí es muy interesante. Me gusta mucho, creo que es algo que necesitamos todos permanentemente estar estudiando, estar implementando en todas las organizaciones, tener claro qué es eso del control interno y cómo funciona. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. Esta es nuestra programación para el día de hoy, hablar de la arquitectura del control interno y vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la revisoría fiscal, ¿ok? Como quiera que estamos ahorita a puertas aquí en Colombia de entregar nuestro dictamen y de hacer nuestras propuestas de revisoría fiscal en las diferentes entidades y además de eso de poder hacer una correcta planeación y una correcta programación de cómo va a ser nuestro sistema de control interno para el año 2023. Bueno, hablar de riesgos es muy interesante. Es importante entender que todos los días tomamos riesgos. Si tomamos riesgos podemos fallar, pero si no tomamos riesgos seguramente fallaremos. El riesgo mayor de todos es efectivamente no hacer nada. Es como aquellas personas que no se equivocan, pues son los que no hacen nada. Pero entonces en la vida empresarial, en la vida profesional de nosotros los contadores en Colombia y en el mundo, pues efectivamente siempre tenemos un riesgo, ¿ok? Las empresas tienen riesgos. Quiero mostrarles una diapositiva del control interno, algo que funciona aquí en Colombia para las entidades del sector público. En Colombia tenemos ese modelo integrado de planeación y de gestión que nos muestra cómo funciona el control interno en las entidades públicas. Entidades públicas, entidades privadas, tomamos casi todos la misma metodología. Casi todos tomamos las mismas teorías que usted ve aquí en esta infografía que es tomada de la página de la función pública, algo que estamos permanentemente en capacitación, contándole a esos jefes de control interno de las entidades públicas y de las entidades privadas, cómo es eso del control interno, cómo funciona, cómo me ayuda a controlar la entidad. Más adelante veremos con mayor detenimiento cada uno de estos elementos, pero lo vamos a ver desde el punto de vista privado y quiero que observen al final que en lo privado también aplica para lo público, ¿ok? Entonces, hablemos de la revisoría fiscal. Es importante entender que cuando nosotros nos encargamos del tema del control, podremos estar desde diferentes ópticas. ¿Qué tal si somos revisores fiscales? ¿Qué tal que seamos auditores internos? ¿Qué tal que seamos auditores externos? Evidentemente tenemos que saber cómo funciona el control interno, ¿ok? En Colombia, todos sabemos que existe la revisoría fiscal, que es una figura creada y representada por contadores públicos, que su labor es informar de manera regular. ¿A quién? A esos stakeholders, a los inversionistas, a la comunidad, al gobierno. Entregamos informes, entregamos un dictamen. ¿Qué informamos? Nosotros informamos sobre el manejo de la entidad, sobre el manejo del el funcionamiento de la empresa y los controles que existen en las empresas. Además, nos encargamos de verificar si los administradores de las empresas cumplen con sus deberes legales y estatutarios. Y además, no solamente, porque es que parece ser que muchas veces creemos que
el control solo se circunscribe a la parte financiera, no. Nosotros también informamos si los administradores cumplen los deberes legales y estatutarios y si los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera y los resultados económicos de la entidad. ¿Ok? Es claro que los revisores fiscales tenemos unas responsabilidades. La revisoría fiscal es una función exclusiva de los contadores. Por ahora tenemos los antecedentes en la ley 43 del 90, que la describe como una actividad de la ciencia contable. En Colombia, en la ley 43, tenemos las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA. A veces no sabemos cuáles son las normas de auditoría generalmente aceptadas. Y ahora, hoy por hoy, después de que Colombia diera su salto a las normas internacionales de información financiera, lo que se conoce como los nuevos marcos técnicos normativos, todos sabemos que en algunos casos tendremos que implementar normas de aseguramiento de la información, las NAI. Y entonces también hablaremos algo de eso en esta noche, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta las NAGA para el desarrollo del ejercicio de nuestra labor como revisores fiscales. Tenemos que saber que tenemos que elaborar unos papeles de trabajo, tenemos que tener una evidencia sobre lo que hacemos en esas organizaciones en las cuales prestamos nuestros servicios. En Colombia siempre hay una gran discusión sobre cuál es la diferencia entre una revisoría fiscal. Discusión no, tal vez más bien un análisis permanente sobre cuáles son las características de la revisoría fiscal, las características de la auditoría interna y las características de la auditoría externa. Vamos a hacer un análisis muy breve y muy rápido de qué es cada una de esas tres instituciones. La revisoría fiscal en Colombia es de carácter obligatorio en las entidades que cumplen con ciertos requisitos que están señalados por la ley. Es importante entender que el revisor fiscal es elegido por la mayoría absoluta de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios. Es decir, es elegido por los dueños de la empresa, es elegido por la más alta dirección, por la Asamblea General. En cambio, la auditoría interna no, la auditoría interna se realiza de forma voluntaria y generalmente surge o nace por parte de la administración de la empresa. Por otra parte, la auditoría externa también es voluntaria, pero a veces es seleccionada, es una opción que toma la junta directiva, la junta de socios, la asamblea de accionistas o el órgano que así lo determine. Entonces, veamos que la revisoría fiscal es obligatoria, que la auditoría interna es voluntaria, igualmente la auditoría externa. En cuanto al alcance de las labores, ¿hasta dónde llegamos? Nosotros sabemos que con las normas de auditoría, bien sea las NAGA o las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría, pues tenemos que tener siempre claro cuál es el alcance de nuestra labor, cuál es el nivel de aseguramiento que le vamos a dar a esos stakeholders, a nuestros informes, a nuestras labores, cuál es el alcance. La revisoría fiscal, el alcance es integral a todas las áreas y a todas las operaciones de la entidad. Esto es fundamental. Entender cuáles son las áreas y cuáles son las operaciones de la entidad. Muchas veces en algunas universidades se quedan cortas en enseñarle a los contadores del futuro cómo es eso de entender la parte organizacional de una empresa, cómo es ese tema de las áreas, de las operaciones. Voy a hablar de los procesos, voy a hablar de los macroprocesos. Hay que entender cómo funciona un mapa de procesos y por qué es importante a la hora del control. La auditoría interna, pues evidentemente el alcance se va a limitar a lo que diga el contrato, a los términos del contrato. Y como un contrato es un acuerdo de voluntades entre una parte contratante y una parte contratista, pues lo que se va a limitar a los términos del contrato. Si nos contrataron para hacer una auditoría interna a los inventarios, pues nuestro alcance son los inventarios. Si vamos a hacer una auditoría interna de los estados financieros, entonces ese trabajo se circunscribe a los estados financieros. Igualmente, la auditoría externa también se establece, también se limita ese alcance a los términos establecidos en el contrato. ¿Cuáles son las funciones del revisor fiscal? Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros.
entender qué es eso de razonabilidad, entender qué es eso de los estados financieros. Y al que parece algo sencillo, fácil de entender, hay veces que nosotros no tenemos la claridad de cuáles son los estados financieros, de qué es un estado financiero, el estado de situación financiera, ese estado financiero dinámico, que es el estado, ay, tengo aquí un gato, excúsenme, ese estado de resultados integral, que es un estado dinámico, y el estado de situación financiera, que es un estado estático, ¿ok? Adicionalmente, en Colombia, la revisoría fiscal, las funciones están contempladas en el Código del Comercio. En el Código del Comercio, en el artículo 207, ahí nos dice cuáles son las funciones del revisor fiscal. Haremos énfasis en ese artículo y en esas funciones ahora en un momento. En cuanto a las funciones del auditor interno, pues observen esto, evaluar el sistema de control interno. ¿Cómo se evalúa un sistema de control interno? ¿Qué es control? ¿Qué es control interno? ¿Qué es un sistema de control interno? ¿Y cómo se evalúa? ¿Cuál es el objetivo? Detectar hechos generadores de riesgos. Por eso es importante entender qué es un riesgo. Ya sabemos que todas las actividades del ser humano tienen riesgos. Más aún, pues las actividades empresariales evidentemente tienen riesgos y dependiendo de muchos factores, algunos exógenos, algunos endógenos, algunos externos, algunos internos. Entonces, el auditor interno evalúa el sistema de control interno, detecta riesgos y propone mejoras para el funcionamiento de la entidad. La auditoría externa, por su parte, sus funciones es entregar una opinión generalmente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Por eso es que los auditores internos que van a hacer una auditoría a los estados financieros aplican normas internacionales de auditoría. No nos olvidemos eso. A la hora de hacer una auditoría a los estados financieros, debemos implementar normas de auditoría interna. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué profesional ejecuta la revisoría fiscal? En Colombia, únicamente el contador público, de forma independiente o a través también de una firma de contadores. Esa independencia es importante. Esa independencia que acordémonos nosotros hace parte de esos requerimientos que están contenidos en el Código de Ética de la IFAC. Es un requerimiento ético el hablar de la independencia. No podemos, si no somos, si tenemos algún riesgo frente a la independencia, pues estamos infringiendo una norma ética del Código de Ética de los contadores públicos. No nos olvidemos que en Colombia tenemos un código de ética contenido en la ley 43 del 90, pero también no nos olvidemos que mediante el decreto 302, en el cual reglamenta parte de la ley 1314, también se habla de las normas de aseguramiento de la información y ahí está contenido el código de ética del IFAC, el código de ética que aplican más de 2 millones de contadores a nivel internacional. En auditoría interna, pues cualquier persona que labore en la empresa por interno, entonces puede ejecutar una auditoría interna. No se requiere una profesión en particular, aunque difiero en esto. Yo mismo difiero en que si vamos a hacer una auditoría a los estados financieros, evidentemente considero que debe ser contador. Ese es uno de los inconvenientes, eso es una de las críticas que yo hago permanentemente a los sistemas de control interno de las entidades públicas en Colombia, porque usted puede ser jefe de control interno de una entidad pública y no ser contador. Y entonces yo pregunto, cómo hace la auditoría al tema contable? ¿Cómo se establece ese control interno contable que existe en las entidades públicas? Definitivamente considero que debe estar asesorado por un contador. La auditoría externa, pues evidentemente es elaborada por contador público o por firma de contadores. La forma de contratación del revisor fiscal, entonces, todos sabemos que es mediante un contrato de prestación de servicios y por ahí existe un concepto también en que puede ser mediante un contrato laboral. Algunos pensábamos imposible que uno pueda hacer un revisor fiscal mediante un contrato laboral porque creemos
que se podía poner en riesgo ese requerimiento de la independencia. Pues no, en Colombia existe la posibilidad de que yo pueda tener un contrato laboral y adelantar el tema de la revisoría fiscal. Evidentemente en la auditoría interna, por ser interno, pues tenemos un contrato laboral, mientras que en la auditoría externa, este contrato es un contrato de prestación de servicios profesionales. La independencia, el requerimiento ese ético que les digo, en la revisoría fiscal, la independencia es absoluta, absolutamente independiente. Él tiene acceso a todas las áreas de la entidad o de la empresa, tiene injerencia en todos los procesos, pero su independencia evidentemente es absoluta. La auditoría interna, por su parte, pues está limitada precisamente porque tiene un vínculo laboral, inhabilitado evidentemente en Colombia para dar fe pública. La revisoría fiscal, por darnos esa independencia absoluta, estamos habilitados para dar fe pública. En la auditoría externa, la independencia sí que es absoluta también. ¿Por qué? Porque él llega, hace su informe, te provee de una evidencia que debe ser cuantitativa y cualitativa. ¿Qué significa eso? Que la evidencia debe ser suficiente y debe ser clara, debe ser contundente. Entonces, él llega, hace su auditoría, se provee de la independencia y presenta su informe. Esa independencia es absoluta, llega y se va. ¿Ok? En cuanto a la responsabilidad, en Colombia tenemos una responsabilidad civil, penal y hasta legal en materia de revisoría fiscal. En auditoría interna, pues evidentemente tenemos una responsabilidad con la administración de la empresa. En la auditoría externa, nuestra responsabilidad también es una responsabilidad civil. En cuanto al interés, en Colombia, la revisoría fiscal, por ser una institución de carácter y de importancia relevante a la hora de dar fe pública, a la hora del interés público, pues el interés es público. ¿Por qué es importante que tener claro esto? Porque nosotros los revisores fiscales, mediante nuestro dictamen, lo reciben esos stakeholders, esos grupos de interés y creen que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Y con base en ese informe se toman decisiones y con base en ese informe se realizan evaluaciones de la empresa. Entonces ese interés sí que es interés público. La auditoría interna es de interés privado y la auditoría externa es de interés privado. Muy diferente a lo que puede pasar, por ejemplo, en México, que la auditoría interna también tiene un contexto muy de interés público y por eso cuando el auditor hace auditorías, a veces tiene la obligación de entregar su informe a la administración de impuestos allá, en esos países en los que el auditor interno y el auditor externo es también de interés público. En Colombia, la auditoría interna es de interés privado, igualmente la auditoría externa. La parte normativa, ya hablamos que en la revisoría fiscal está en la ley 43 cuando hablamos de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya también hablamos que mediante el decreto 302 cuando se adoptó o se implementó todo el tema de las normas de aseguramiento de la información, ahí venía también las normas internacionales de auditoría y también las debemos aplicar. La ley 43 del 90 y el código de ética, ya lo hablamos. La NICC 1 que hasta el año pasado tenía vigencia, pero que en Colombia todavía nos falta un poco para poder dar ese salto a la norma internacional de gestión de calidad 1 y la norma internacional de gestión de calidad 2, tema que está permanentemente auditado por parte de la Junta Central de Contadores y que muchos ya hemos sido objeto de auditorías de parte de la Junta Central de Contadores y es un tema que también hemos tratado en otras charlas. Hoy en día tenemos ya que empezar a hablar, entender y capacitarnos sobre esa norma internacional de la gestión de la calidad, la 1 y la número 2. Aquí hay una parte también fundamental en cuanto a la normativa. Hay unas normas complementarias, hay unas metodologías, dependiendo la entidad en la cual estamos prestando nuestros servicios como revisores fiscales. Cuando hablamos de un sistema de control interno, tenemos que saber cuál es el sistema que vamos a utilizar. El modelo COSO quizás, el modelo COCO tal vez, el método COVID, el método MESI. Este modelo MESI, que es el modelo estándar de control interno,
de la diapositiva que vimos al comienzo, que la aplican las entidades públicas en Colombia, que fue en Colombia implementado hace ya bastantes años y que fue traída y desarrollada con la ayuda de la USAID y con Casals, que crearon el modelo estándar de control interno, que es uno de los mejores modelos de control a nivel latinoamericano y que es basado en el modelo COSO. También ha sido objeto de varias charlas, de varias reuniones que hemos tenido cuando hemos hablado del modelo estándar de control interno. Evidentemente la ley Sarbanes-Oxley, cuando hablamos de ese tema financiero, cuando hablamos de las superintendencias, cuando hablamos del estatuto tributario, hace parte de nuestra normativa. En un momento, de pronto, si nos da el tiempo, tendríamos que hablar sobre, definitivamente, cuando hagamos nuestro trabajo auditor en materia contable, ¿qué tenemos que tener? Ese decreto 2420, claro que sí, el que nos trae todos los marcos técnicos normativos, el que ha sido modificado muchas veces en Colombia y que además de eso contiene el anexo 1, el anexo 2, el anexo 3 del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3, y que también contiene las normas internacionales de auditoría y que ya los conocemos y que tiene varios anexos. En cuanto a la auditoría interna, pues evidentemente si se trata de auditoría, Mi profe, únicamente, mi profe digamos, Miguel Ángel, sí señora. un brincito acá, ya que antes y no lo hago, se me olvida. Ese 2420, ¿es cierto que está a la fecha igualito, no ha cambiado nada o se le ha incrementado algo? Es una excelente pregunta y me gusta ir al buscador, a nuestra, espero que se esté viendo ahí en Porque la me pantalla. agradaría de pronto para una próxima, no muy lejana, tocáramos ese tema solo con ya que compila los tres grupos. Quería darle un buen Así es. repaso de recorderis a ese tema porque entre tanta avalancha de normativas se nos pasan cosas que debemos tener presentes y precisamente estos espacios son para ello. Sí que es importante esa anotación que haces, María Janet, porque mira, aquí está el decreto 2420, me gusta mirar el de la función pública, otros escogen otras, aquí se puede descargar, ¿no? Cada uno de los anexos, ha sido modificado, claro que sí, ha sido modificado varias veces, pero aquí tenemos el anexo 2, que es el de las NIE para pymes, es importante que lo estemos revisando, que lo estemos volviendo a leer. Ahorita sí que tenemos este tema en nuestro cierre contable. Voy a pasarme aquí a la pizarra y voy a mostrarles algo que yo considero que es muy importante. Miren ustedes que cuando nosotros hacemos el cierre contable, estamos hablando de muchas cosas, además de cerrar las cuentas de resultados. También estamos haciendo énfasis en las estimaciones, en la contabilización de las estimaciones. Esas cuentas 99, esas 1399, 1599. Entre estimaciones que tenemos el tema de cartera, tenemos el tema de la depreciación, tenemos el tema de la amortización, tenemos varias cosas. En Colombia, igual que en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos un tema que es la contabilidad que debe ser multipropósito. Hablemos de la contabilidad multipropósito. ¿Para qué? Pues sirve para varios propósitos. No es tener varias contabilidades, no es tener una contabilidad que sea multipropósito. Tenemos software ERP, que es nuestra gran ayuda, y que ese software ERP también debe ser multilibro, entre otras cosas que hemos hablado, multilibro. ¿Por qué es importante hacer esta anotación? Ejemplo 1. Cuando hablamos de cartera, sabemos que de acuerdo a los nuevos marcos técnicos normativos, es decir, me remito al decreto 2420, tenemos que correr un proceso que sabemos todos que se llama provisión de cartera. La provisión de cartera. No sé si es un tema que todos lo manejamos, pero es un tema que es recurrente esta confusión. La provisión de cartera, ¿dónde la encontramos? Lo vamos a encontrar en el decreto 1625.
Y en el nuevo marco técnico normativo, ¿cómo se llama? Deterioro de cartera. Deterioro de cartera y provisión de cartera no son lo mismo, pero sí surge del análisis de la cartera y de nuestra contabilización de las estimaciones. Cuando nosotros tocamos este tema, ahora, en el momento en el que estuvimos haciendo el cierre en los meses de enero y febrero para presentar nuestros estados financieros en las juntas directivas, en las asambleas, tenemos que tener claro cuál es el modelo de provisión de cartera que estamos implementando y que lo encontramos en el decreto 1625, que en Colombia existen dos modelos, el individual y el general. Esto da para una charla aparte. Y el deterioro de cartera, que está de acuerdo a lo que dicen las normas internacionales, de acuerdo al grupo que usted pertenezca. Si estamos en el grupo 2, sabemos que tenemos que remitirnos a la sección 11 cuando hablamos de instrumentos financieros. Y cuando sabemos que tenemos que hablar sobre cuál es el modelo de deterioro de cartera, ¿esto dónde lo encontramos? En las políticas contables y en los procedimientos que tengamos contables. Esto es muy importante. De tener la claridad, debemos de tener toda la claridad de que una cosa es la provisión de cartera, que es lo que nosotros vamos a llevar a nuestro denuncio rentístico, es decir, a la hora de pagar el impuesto de renta, y que es lo que acepta nuestra administración como parte del deducible. Entonces, ojo, no son iguales. Aquí sí que no son iguales. Hay una cosa es la fiscal y otra cosa es lo de los nuevos marcos técnicos normativos de acuerdo a mi hijo. Tener aquí una cifra X y tener aquí una cifra Y, evidentemente me genera unas diferencias. Esas diferencias es lo que más adelante nos va a determinar si es una diferencia temporaria imponible o una diferencia temporaria deducible. Aquí ya nos estamos metiendo en los mares del impuesto diferido. Tema supremamente importante. Por eso es que nosotros como contadores en Colombia debemos de tener claridad. ¿Qué dicen las normas internacionales en materia de deterioro de la cartera? ¿Y qué dice nuestro decreto 1625 que ha sido cambiado 146 veces? El decreto 1625 es del 16, el famoso DUR, algunos le decían DUT, que es decreto único tributario, pero realmente es el decreto único reglamentario del sector tributario. Aquí es donde nosotros encontramos el tema de la provisión de cartera con la metodología general e individual. Aquí es donde encontramos todo eso. Aquí encontramos cómo se contabiliza un montón de cosas. O sea, que sería genial que pudiésemos hablar en algún momento sobre impuesto diferido y en temas como ese de cartera y en el tema de las normas internacionales de información financiera que cobran, cada vez las entendemos más. Estamos andando en esto desde el 2019, desde el 2009, perdón, y apenas ahora, cuando realmente estamos haciéndolo, cuando estamos trabajando, porque esto hicimos seminarios, hicimos especializaciones, pero lejos, nunca fuimos brutalmente honestos de decir, no entiendo ni papa de esto, porque la verdad, ya hice especialización, ya hice todos los seminarios, pero todavía no entiendo las NIF. Ahora cuando ya las estamos trabajando, ahora cuando ya las estamos auditando, es donde nos hemos venido a entender un montón de cosas. Entonces, es genial volver a estudiar porque muchas veces no contamos y nos da pena decir, yo no tengo en cuenta temas como estas diferencias entre la NIF y lo fiscal. E igualmente tendríamos que hablar otro momento sobre el tema de la depreciación, porque todos en Colombia utilizamos la vida útil. Ahora, en materia de depreciación, y espero no estar saliendo del tema, ya voy a volver a retomar, creo que esto le gusta mucho a muchas personas que hablemos, en materia de Claro que depreciación. sí, no tenemos de pronto que ser así como tan cuadriculados en el tema, porque es que una nos lleva a otra, pero volvemos otra vez a tomar el alineamiento La línea, del ajá. plan inicial. Claro que sí, el tema inicial. Pero continuemos, ¿sí? Imagínense.
Gracias, María Yana. Imagínate que cuando hablamos de depreciación, y entonces estamos hablando de lo fiscal, cosa curiosa en Colombia, el estatuto tributario no nos habla de vidas útiles, no, nos habla de un porcentaje que es aceptado fiscalmente como depreciación. Entonces es el que nos dice que los edificios se deprecian a una tasa del 2,22% y esto nos da 45 años. En cambio, en las NIF dice que hay que hacer un estudio, que hay que hacer un montón de cosas y posiblemente este edificio dure 100 años. Entonces, acá tenemos X, acá tenemos Y y definitivamente tenemos unas diferencias. Estos temas son fundamentales a la hora del control y a la hora de hacer nuestra auditoría financiera. Retome, en algún momento, cuando quieran, volvemos a hacer una charla solamente de esos temas, de las, de las estimaciones, que es un tema que me encanta. Bueno, además porque lo estamos haciendo a diario. A diario tenemos ahorita y sobre todo en estas épocas. Entonces ya hablamos de la normativa, estamos hablando de la auditoría interna. ¿Adopta qué normas? Pues las NAGA, las normas de auditoría generalmente aceptadas y evidentemente las normas internacionales de auditoría. Y en el tema de la auditoría externa, toma NAGA, toma NIAS, toma Ley 43, toma normas de control de calidad que ahora se conocen como normas sobre la gestión del control, sobre la gestión de la calidad. Ese cambio de nombre de una cosa de sobre normas internacionales de control de calidad a que se llame gestión de la calidad, dice mucho, dice todo. Hoy en día tenemos que evaluar siempre la gestión. Y también se basa en las complementarias que son COSO, COCO, COVID, en fin. Las entidades que están obligadas a tener revisor fiscal, ya sabemos, están en la ley 43, habla de esas empresas que tienen activos que superan los 5.000 millones de pesos y sus ingresos superaron los 3.000 millones de pesos, entonces tienen la obligación de tener un revisor fiscal. También existe la obligación de que en todas las sociedades por acciones en Colombia S.A. sean las que tengan revisor fiscal. ¿Por qué? Precisamente por el interés público, por la importancia de que esos estados financieros llegan a una bolsa de valores y que los inversionistas necesitan ciertas características específicas de esa información. Las sucursales de compañías extranjeras, claro que sí. Las sociedades en que por ley o por estatuto la administración no corresponde a todos los socios. En fin, acá tenemos varias cosas que las vamos a tomar del artículo 203 del Código del Comercio, que nos dice qué entidades están obligadas a contar con un revisor fiscal. Todo esto les queda ahí en las diapositivas, los conjuntos de uso comercial, cuando hablamos de propiedad horizontal y se trata de tema comercial o mixto. Las instituciones financieras, en fin, aquí usted va a encontrar todas aquellas entidades que están obligadas a tener revisor fiscal de acuerdo a las normas en Colombia. Las normas que tienen que aplicar el revisor fiscal son un montón. Esto de queda corto de todas las normas que tenemos que utilizar o aplicar los revisores fiscales. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, pues, que, bueno, yo no, el único, no soy yo el que ha dicho que la revisoría fiscal en Colombia es como una colcha de retazos en las que muchas superintendencias le van colgando funciones de SARLAB, funciones de SAGRILAB. Entonces, hay muchas normas. Aquí hay algunas, simplemente para citar algunas. Unas muy importantes, la ley 1314 del 2009 que habla de esas NIF, el decreto 302 del 2015 reglamentario de la 314 que habla de las normas de aseguramiento de la información, ese decreto 2420 que acabamos de ver, el decreto 1625, entre otro montón grande de normas. Dentro del marco normativo, pues ya hablamos del decreto 2420, hay una diapositiva muy interesante que tomé de una cartilla de un portal muy importante en Colombia, que nos dice que es posible que entonces nosotros acá tengamos 3 tipos de informes y 3 tipos de funciones para los revisores fiscales. Aquellos revisores fiscales del grupo 1 tienen que implementar y aplicar obligatoriamente en Colombia normas internacionales de auditoría. Tienen que aplicar normas internacionales de trabajo para atestiguar las ISAE. Tenemos que aplicar los 2 códigos de ética, el de la ley 43 y el del IFAC. Tenemos que aplicar las normas de control de calidad de los trabajos que elaboramos.
Cuando nos referimos o cuando somos revisores fiscales de entidades que son del grupo 2, es decir, ni para pymes, pero grandes, que tienen más de 30.000 salarios mínimos en activos y que tienen más de 200 trabajadores, también está obligado a aplicar NIAS, también está obligado a aplicar la ISAE y efectivamente los dos códigos de ética y las normas de gestión de calidad. Para los del grupo 2, que tienen menos de 30.000 salarios mínimos en activos y menos de 200 trabajadores, y aquellos revisores fiscales del grupo 3 aplican normas de auditoría generalmente aceptadas NAGA. Casi no hacemos hoy por hoy seminarios de NAGA. También sería interesante algún día hacer un seminario o una charla más bien de cómo es eso de las normas de auditoría generalmente aceptadas relativas al trabajo, relativas a los papeles de trabajo, en fin. Aplica NAGAS, aplica los dos códigos de ética y aplica norma de gestión de la calidad. No nos olvidemos que esto lo está auditando la Junta Central de Contadores. Dentro de ese marco normativo de las normas de aseguramiento que les contaba que nos trajo el decreto 302, tenemos el código de ética, tenemos las normas internacionales de auditoría. Hoy por hoy, seguramente después de que ya se modifique, tenemos dos normas internacionales de gestión de la calidad, las normas internacionales de trabajo de revisión, las normas internacionales de trabajos para atestiguar y las normas internacionales para los servicios relacionados. Esto es muy importante porque tenemos que saber cuáles son las normas internacionales de auditoría. Pero una de las cosas que más provocó este tipo de charlas como la que tenemos hoy sobre la arquitectura del control es esto, es cuáles son las funciones del revisor fiscal. Tenemos unos objetivos de la revisoría fiscal. Tenemos que hablar del sistema de control interno, es por ley. Nosotros tenemos que cerciorarnos que las operaciones que se celebren o que se cumplan por cuenta de las empresas se ajustan a las prescripciones de los estatutos y de las decisiones. Esto se puede llamar compliance, cumplimiento. Se puede hablar de cumplimiento del objetivo social, se puede hablar de cumplimiento de la normatividad que debe aplicar. Claro, porque ahí lo dice el artículo 207. Otras funciones que tenemos los revisores fiscales en Colombia tiene que ver con ese estatuto tributario. Desafortunadamente en Colombia la contabilidad es muy fiscalista. ¿Qué significa eso? Que es muy relacionada con el tema tributario, con el cumplimiento de la administración de impuestos. Entonces sí que tenemos que tener claridad sobre el estatuto tributario, que tiene más de 900 artículos, que no es fácil de aprender y no es fácil de entender por toda esa evolución que ha tenido. Ya vimos 146 veces se ha modificado el decreto 1625. Entonces, usted no solamente tiene que saber el estatuto tributario, sino también tiene que saber sobre el 1625, que es muy procedimental y genial además. El 1625 es un instrumento que no lo hemos explorado al 100% la mayoría de contadores. Obviamente las obligaciones que llega el Código de Comercio y evidentemente nuestro estatuto, nuestra norma de los contadores en Colombia, la ley 43 del 90. Pero bueno, algunos creemos, esta parte de aquí sí que ha generado mucha discusión a nivel en Colombia, porque creemos que las funciones del revisor fiscal, algunas son de fiscalización y otras son de aseguramiento. Una gran discusión a nivel nacional aquí. ¿Cuáles son? Pues ¿cuáles son las que pueden ser de fiscalización? ¿Puede ser de fiscalización quizás las relacionadas con la evaluación del control interno? Yo creo que sí. Y con el cumplimiento normativo de la entidad, también. No nos olvidemos que existe el compliance. El compliance que también es una norma técnica en algunos países obligatorio, como en España. Y la mayoría de multinacionales en el mundo tienen un oficial de cumplimiento y aplican compliance. El corporate compliance, el cumplimiento corporativo. Sí que es muy importante en la mayoría de esos países desarrollados, ya es ley, es obligatorio. En España, que usted desarrolle compliance en su compañía, hace que tenga un sello especial y hace que supuestamente le crean a uno más esos stakeholders. Es verdad, así es. Y hay otras actividades, otras funciones que son de aseguramiento.
Esas de aseguramiento se refieren a dictaminar los estados financieros, ¿ok? Entonces es importante entender cuáles son nuestras funciones. Aquí tenemos varias funciones. Tenemos más de 12 funciones aquí que les voy a contar cuáles son. Cerciorarse que la entidad cumple con la normativa, yo digo compliance. Informar las irregularidades que detecten el ejercicio de sus funciones. Colaborar con las autoridades cuando soliciten información. Velar que la entidad lleve su contabilidad en debida forma. Revisar que la entidad conserve sus actos y correspondencia en debida forma. Esta función que a mí me incomoda mucho porque inspeccionar los bienes de la sociedad, yo a veces digo que esto casi que es coadministrar, sobre todo cuando estamos en esas propiedades horizontales. ¿Qué me dice de denunciar actos de corrupción? Acordémonos de SAGRILAF, de tener claro cuál es el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. De control, establecer un control permanente. De control interno, objeto de nuestra charla el día de hoy. Pronunciarnos sobre el control interno y el cumplimiento legal y normativo. Convocar a la asamblea cuando se necesite. Hacer nuestro dictamen. Otras funciones que hay por ahí. Reportar operaciones sospechosas, los famosos ROS, y también, ¿a dónde reportamos operaciones sospechosas? A la unidad de información y análisis financiero UIAF. Muy importante estas funciones. Entonces, si de acuerdo a lo anterior, y si estamos de acuerdo con el pronunciamiento número 7 del Consejo Técnico de la Contaduría, existen funciones de fiscalización y existen funciones de aseguramiento. Eso significa hacer un análisis integral. Eso de integral, ¿qué significa? Aquí algunos creemos que hay 4 tipos de auditorías, porque la primera, determinar si los estados financieros realmente están de acuerdo a los marcos o a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Determinar si el ente cumple con las disposiciones legales. Esto es una auditoría de cumplimiento. La de arriba, una auditoría financiera. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos. Esto es una auditoría de gestión. Muchos no sabemos cómo hacer esto. ¿Cómo hago una auditoría de gestión? ¿Cómo hago para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos previstos por el ente y cómo se manejaron los recursos? Yo digo, no sé, alguien que me diga si está de acuerdo o no, yo digo que uno de los elementos más importantes de la auditoría de gestión, ¿qué opinan ustedes? Hacer una evaluación de la ejecución presupuestal. Hacer presupuesto debería ser obligatorio, pero así como uno de esos 5 estados financieros, debería cada empresa de hacer un presupuesto. Porque hacer un presupuesto es hacer un supuesto, es saber para dónde se va, porque el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces también hemos dictado algunas charlas acerca de cómo es ese tema del presupuesto, cómo se hace, quién lo hace, cómo se aprueba, quién lo aprueba, cuáles son los indicadores que podemos tomar ahí de eficiencia y de eficacia. ¿Por qué digo yo que eso es de gestión? Pues porque le entregamos a la empresa a un administrador para que la administre, y si hablamos de administrar, le estamos entregando recurso físico, recurso humano, recurso financiero, para que nos dé una utilidad. Y entonces se supone que cumpla con un presupuesto de ingresos y que cumpla con un presupuesto de gastos y que cumpla con un presupuesto de inversión para que nos lleve a esa mejor instancia, a ese mejor escenario, cuando dijimos en el brochure que íbamos a ser la empresa líder en y para el año 2025. ¿Eso es verdad? ¿Pues eso es letra muerta? ¿Cómo hacemos para que eso se vuelva carne? Auditoría de gestión. Y por último, evaluar el sistema de control interno de la empresa para conceptuar si es adecuado o no. En los dictámenes decimos si es adecuado o no es adecuado, pero la verdad, poco sabemos de cómo se hace la auditoría de control interno. ¿Ok? Entonces, digo yo que son 4 auditorías: auditoría financiera, auditoría de control interno, auditoría de cumplimiento y auditoría de gestión. Esos 4 tipos de auditoría. Aquí está como un plus
un tema de la norma internacional de control de calidad que se convirtió en norma internacional de gestión de calidad. Digamos, bueno, algunos dirán, no, no se convirtió. Hay dos normas diferentes que hablan de gestión de la calidad. Bueno, puede ser semántica, pero tenemos hoy por hoy norma internacional de gestión de la calidad 1 y norma internacional de gestión de la calidad 2, que también ha sido objeto de algunas charlas que hemos tenido. En esta diapositiva usted va a visualizar por qué pasamos de control de calidad a gestión de calidad. Y aquí usted va a encontrar cómo funciona eso en esta infografía, esos 8 componentes, cómo se integran en la norma internacional de gestión de calidad número 1 y en la norma internacional de gestión de calidad número 2. Siguiendo con nuestras auditorías, dijimos que la auditoría financiera entonces es examinar los estados financieros para determinar si reflejan razonablemente la información financiera y si fueron preparados de acuerdo con los lineamientos que aplica para la empresa. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos que saber nosotros tendremos que conocer cómo es ese anexo 1 del 2420 cuando habla del grupo 1, ese estándar pleno, la NIP, la NIP plenas. ¿Cómo aplica ese anexo 2 del decreto 2420 cuando hablamos de la NIP para pymes? ¿Y cómo hablamos de esa contabilidad simplificada? Yo he cometido el error que les voy a decir. Yo he cometido el error de tener empresas en las cuales nosotros le estamos aplicando ni para pymes, grupo 2, pero realmente era grupo 3. Y a veces le hemos enredado la vida a esos empresarios o complejizando las cosas más de lo que realmente debería ser. También vale la pena que algún día hablemos sobre ese tema, porque esta contabilidad simplificada es un tema recurrente. El Consejo Técnico de la Contaduría tiene un proyecto muy interesante para poder hablar de esa contabilidad simplificada y el papel de la causación en ella. Entonces, hay muchas cosas que hablar y entender al respecto. Esa auditoría financiera, entonces, va a darnos cómo, primero que todo, para que usted corrobore, eso está en el artículo 207 y el 208, la auditoría financiera. Vamos a decir si la contabilidad se lleva como debe ser, con las normas legales y la técnica contable. Vamos a decir si las cifras que contienen los estados financieros fueron tomadas fielmente de los libros. Vamos a decir si existen reservas o salvedades respecto a la fidelidad de los estados financieros. Aquí, antes de pasar al siguiente tema, quiero contarles algo. Y es una pregunta que también muchas veces no se nos hace y a veces porque nos da pena contar o nos da pena preguntar. Pero yo me preguntaba un montón de veces, ¿cómo es que yo, llevando una sola contabilidad, no son dos, es una, cómo es que yo puedo llevar, por un lado, lo fiscal y por otro lado, lo contable, y por otro lado, tener claro cuáles son las diferencias? Este tema es muy interesante también. Es un tema que también lo debemos trabajar con ejemplos. Y es un tema en el cual usted se debe soportar con nuestra mejor herramienta de control. ¿Cuál es? El software. Un software ERP quizás tenemos, quizás tenemos IESA, quizás tenemos IDIGO, quizás tenemos SAP, no sé, dependiendo la empresa, dependiendo los procesos. Cuando hablamos de SAP, ¿se acuerdan de los procesos, de los procedimientos? ¿Cómo se llevan estas diferencias? ¿Hay que llevarlas contabilizadas? Una gran pregunta que necesita definitivamente una gran respuesta, que nos lo da el Estatuto Tributario en el artículo 772, raya 1 del Estatuto Tributario. El artículo 772, raya 1 del Estatuto Tributario, que nos habla de la conciliación fiscal, dice, y excúsenme que me tome el atrevimiento de leerlo, dice, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1314, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, o sea, todos, la mayoría de empresas, no importa que sea grupo 3, grupo 2 o grupo 1, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Pues las que surgen entre aplicar
el nuevo marco técnico normativo, es decir, NIF, y las disposiciones del estatuto, es decir, lo fiscal. Y que si yo no hago esto, el incumplimiento de no llevar este sistema de control o de conciliaciones se considera para efectos sancionatorios una irregularidad en la contabilidad. Es decir, si no llevo este control de las diferencias, entonces estoy llevando la contabilidad en indebida forma. Es sencillo, es más fácil de lo que creíamos, pero nos ha costado a veces trabajo entender, porque cuando llegamos a NIF, preguntábamos, cuando cotizábamos un software, y decíamos, ¿su software trabaja con NIF? ¿Sí o no? Sí, pero nos decían que sí, pero nosotros realmente no sabemos qué estamos preguntando. ¿Qué significa eso de que maneje NIF? El tema de la parametrización es lo medular de cualquier software. Mal parametrizado sería un mal input en nuestro proceso y evidentemente el output sería desastroso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que nos hagan las revelaciones automáticas? ¿O qué queremos? ¿Qué significa eso de que manejen IF? Entonces, ese tipo de cuestionamientos hacen que de pronto algún día también tengamos ese tipo de charla en el cual veamos con ejemplos cómo se lleva en una sola contabilidad ese registro de las diferencias. Porque aquí dice que debemos llevar la contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable. ¿Ok? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Listo. La auditoría de cumplimiento, compliance, es lo que siempre digo, compliance. Entonces dice, el revisor fiscal determina el grado del desarrollo de sus operaciones, cómo se puede ayudar para que sepamos cómo funciona el tema del cumplimiento normativo. Aquí hay una herramienta, pero es tan elemental y tan básica para el compliance que a veces me da esta pena decir que es una herramienta, porque es una hojita en Excel, no es más, en el que yo le coloqué, no, yo no le coloqué, se llama normograma. Cuando usted mira por internet normograma, le sale un montón de modelos. Los que estamos aquí en Colombia podemos consultarlo como matriz de cumplimiento normativo. Existe una cantidad de cosas muy interesantes, algunas creadas por la alcaldía de Bogotá, del Distrito Capital, y son algunas demasiado complejas, pero algo sencillo. Mire, usted va a hacer un inventario de las normas que debe aplicar la empresa. ¿Quién lo va a hacer? Usted no, ¿no? Aprendamos, pues, o sigamos con el tema de la delegación. Cuando hablamos de un software ERP, ¿se acuerdan que es un software que reporta a un data home? Que acá tenemos los diferentes módulos que compramos del software y aquí entonces podemos tener jurídica, aquí podemos tener talento humano, acá podemos tener contabilidad, almacén, en fin, como esté organizada su empresa. Todos trabajan de manera concatenada y todos reportan a un data home. Todos reportan al servidor. Y nosotros desde contabilidad, dependiendo esos inputs, metemos en un proceso y los outputs que procesamos en el área contable, las entradas y las salidas. ¿Cuál es nuestra salida de contabilidad? Estados financieros, por decir algo, impuestos, reportes, informes, en fin, un montón de cosas. Esos estados financieros es un output. Si alguno de estos procesos funciona mal, pues nos queda mal esto. Si no tenemos bien parametrizado el software, nos queda mal esto. Si nosotros no entendemos los procesos y los procedimientos, nos queda mal los outputs. Y entonces se materializa un riesgo para nuestra profesión. Un riesgo contable puede ser. ¿Ok? Entonces, está claro que nosotros debemos de tener la claridad de la parametrización y la claridad de lo que necesitamos de cada una de estas áreas. ¿Qué es lo que entonces hacemos? De repartir, como somos control interno, como somos auditores, como somos revisores fiscales, entonces le vamos a decir a cada uno de ellos, a cada uno de estos líderes de los procesos, los gerentes, los dueños de los procesos, le vamos a entregar un lienzo en blanco, una hoja electrónica, donde le vamos a decir, señor de talento humano, por favor, diligencie este normograma. Cuando nos diligencian el normograma, entonces ellos nos van a colocar las normas que aplican para cada uno de esos procesos, de esa norma, qué relación tenemos, si es total, parcial
si es parcial, qué artículos aplicamos en nuestra entidad, de dónde proviene esa norma. ¿Es una norma interna? ¿Qué tal que sea, qué tal que sea un reglamento? ¿Qué tal que sea de los estatutos? ¿Qué tal que la norma, de dónde viene? ¿Es una norma interna o es una norma externa? ¿Quién la emite? Y aquí le decimos a cada uno de ellos, hipervincule por favor la norma, para que nosotros desde control, desde compliance, lo que hacemos es llamar la norma y hacer nuestro control de cumplimiento normativo. Entonces, ahí está un ejemplo de auditoría de cumplimiento. Auditoría de gestión, ya les hablé sobre el tema presupuestal y hablemos de control interno. Desde luego me excuse que estoy como corriendo un poco. La auditoría de control interno, entonces, consiste en que usted, como revisor fiscal, como auditor interno, entienda qué es control interno. Entonces, control interno son políticas, son principios, son métodos, son procedimientos. Aquí surge una pregunta. Todavía yo sigo haciendo políticas contables todos los días y me encanta hacerlas. Y me di cuenta de los errores tan grandes que cometimos cuando fuimos implementadores de NIE y fuimos de los primeros por allá en el 2011, 2010, y resulta que lo que hacíamos era copiar todo lo que decían las 35 secciones y decíamos que ahí están las políticas porque teníamos reconocimiento, medición inicial, revelación, teníamos medición inicial y medición posterior y revelación. Y teníamos esos capítulos en cada una de las políticas y lo entregábamos y esas políticas ahora eran 800 hojas. Pero la verdad, nadie sabía lo que había ahí. Tenemos que tener claro que son políticas, que son principios, que son métodos. Hoy por hoy estaba haciendo una política de deterioro de cartera. Y la pregunta era, ¿meto el procedimiento en la política? ¿Sí o no? Va en gustos. Y alguien me decía, yo quiero saber cuál es el procedimiento para el cálculo del deterioro de la cartera. Pues lo podíamos colocar aparte o lo podemos dejar en la política. En fin, hay muchas formas de acuerdo a su criterio, de acuerdo a la entidad. Entonces, el control interno es un conjunto de todas estas cosas para que nosotros podamos, para que la entidad pueda evitar desviaciones respecto a los objetivos de las operaciones, a que la información financiera sea confiable y a que estemos cumpliendo con las leyes, los reglamentos y las normas. O sea que el revisor fiscal está obligado a evaluar el sistema de control interno por dos razones. Primero, porque le sirve al revisor fiscal para hacer sus procedimientos y sus pruebas de auditoría, porque le simplifica el trabajo. Y además, porque está obligado a pronunciarse de acuerdo a lo que dice el artículo 209 del Código del Comercio. Entonces, para realizarla, hay que apoyarnos en un modelo, ¿como cuál? COSO. Vamos a hablar del modelo COSO. ¿Por qué COSO? Porque es el modelo más utilizado a nivel del mundo. ¿Por qué COSO? Porque además de eso también le sirve para el modelo estándar de control interno MESI, porque todos los contadores algún día estamos en entidades públicas y así estamos en entidades privadas. Porque la auditoría de control interno evalúa eficiencia y reducción de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es un evento adverso, aunque algunos dicen que también hay riesgos positivos, que pueda poner en riesgo o en peligro el cumplimiento del objeto social, del core business, del core del negocio. Entonces, riesgos, hay que estar pensando hoy por hoy en función del riesgo, ¿ok? De riesgo de los sistemas de control interno, dentro de lo que debemos considerar una administración de riesgo. Los riesgos sobre los cuales debemos de focalizar el sistema de control interno. Generar la preparación y difusión de la información financiera de calidad. El revisor fiscal que realice este tipo de auditoría debe concentrarse, centrarse en identificar, evaluar y administrar el riesgo. Eso es importante, eso lo dicen las mías. Esto de que diga, identifique, evalúe y administre el riesgo, está en las normas internacionales de auditoría. Está en el modelo COSO y está en lo que tiene que ver con nuestras funciones. ¿Ok? Hablemos algo de normas internacionales de auditoría. Ya hablé del decreto 302, de la ley 1314, del 2420. Ya todos sabemos cuáles son las normas de aseguramiento de la información. Ya sabemos todas estas normas internacionales de auditoría que tenemos. Cuando hablamos de riesgos,
Y cuando hacemos un seminario de riesgos, hablamos de norma internacional de auditoría de la serie 300 y de la 402 y la 450. Cuando hablamos de, señor auditor, haga su trabajo, primero planeación. Entonces aquí primero le decimos cuáles son los principios. Aquí le decimos cuáles son las características de la evidencia. Y aquí usted encuentra cómo hace su reporte. Entonces, hoy por hoy, los dictámenes también están aquí con la NIA 700, ¿ok? Entonces, aquí encuentra usted una lista de las NIAs, de sus nombres, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una auditoría con norma internacional de auditoría, ¿ok? Perdón, profe, una preguntita en medio. Sí, señor, dígame. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. profesor Acero. Mira, una preguntita. En el caso de cuando se cometen errores, sean sanciones, caso de revisor o de contadores y de propiamente gerentes, ¿puede quedar en la política que son los responsables o en qué parte quedaría claro de que asumen responsabilidad sobre errores cometidos? En caso de un gerente, el error lo cometió el gerente porque ordenó el despido de un empleado, el cual se hizo mal y no correspondía, pero por negligencia lo hizo, lo cual acarrea una sanción, ejemplo, de 50 millones de pesos. Por lo general, listo, llegó la sanción y lo paga la empresa. Pero ¿en qué momento uno puede decir, no, ese error lo cometió el administrador y tiene que asumir el administrador como tal? Creo que también se involucra muchísimo la parte del revisor fiscal. Lo mismo con la parte de errores en la DIAN, mucho con exógena, muchas de estas cosas que pasaron. Esas cosas, ¿dónde se puede dejar para que queden claras? En muchas partes está claramente estipulado que el sistema de control interno es responsabilidad de la alta dirección. El sistema de control interno es responsabilidad de la alta dirección, ¿ok? Eso primero que todo. Tenemos que volvernos unos motivadores y hacerle caer en cuenta a los de la alta dirección que ellos son los responsables de adoptar un sistema de control interno. Eso es muy importante. Y que si se materializa algún riesgo, pues evidentemente tendrá consecuencias. Ya les voy a contar algo acerca de eso. Nosotros, para poder tener un mejor panorama de los riesgos, tenemos que entender cuál es el mapa de proceso de la entidad. Aquí hay un mapa de proceso. Tiene todos los procesos tienen unas entradas y unas salidas. El mapa de procesos de la entidad tiene una parte estratégica. Y aquí está la parte estratégica. A ellos les corresponde este tema. Existen varias normas que le podemos citar a nuestros administradores de la responsabilidad que tienen frente al tema del sistema de control interno. Desde el Código del Comercio, desde la Ley 222 y un montón de normas adicionales que cuando quieran, si quieren me escribe y yo le puedo enviar un compendio de este tema. Inclusive cuando hay temas tributarios, sanciones, en la Junta Central de Contadores también hay una gran discusión sobre a quién le corresponde pagar una sanción. Mi profe Si no Miguel, hay un sistema adecuado de control interno. mi profe ¿Sí? Miguel, aprovecho su comentario de enviar la presentación. Saben todos que estamos grabando esta capacitación y el video. Para los que están preguntando en el chat, pues me pueden escribir al 315-521-4065 WhatsApp. Con mucho gusto les compartimos grabación y la presentación. Igualmente, por vía chat les envío la dirección del canal de YouTube y ahí pueden ver no solo esta, sino todas las que se han realizado a la fecha. Gracias, profe. Perfecto, María Janet. No, con mucho gusto. Y también nos pueden escribir para cualquiera de ese tipo de preguntas que nos lo remiten y nosotros les enviamos el material que tenga que ver con temas como este que estamos hablando. Entonces, no nos olvidemos, a la administración le corresponde el sistema de control interno. Entonces, miren, acá tenemos un mapa de procesos de una entidad. Aquí está la parte estratégica, aquí está la parte misional y aquí está apoyo. Y algunos dibujan por acá el tema de control, ¿ok? Puede ser aquí, puede ser acá, no importa dónde lo ubiquen, ya eso es una parte estética, pero todos los mapas de procesos tienen esta misma configuración, ¿ok? Existen normas internacionales de auditoría donde usted va a poder encontrar que el responsable del control interno es la administración. Usted va a encontrar inclusive
normas internacionales de auditoría, que son diferentes. Aquí están las normas internacionales de auditoría y hay las normas internacionales de auditores internos, perdón, que son, pues, también son hechas por una entidad en Estados Unidos, que también aplica para todos nosotros los auditores internos. Y existen muchas más normas en las que usted encuentra cuál es la obligación de la parte estratégica. ¿Y cómo va a funcionar el tema de la evaluación del riesgo? Ya le voy a saltarme un poco, voy a adelantar un poco la presentación para además de eso contestar con más pertinencia esa pregunta. Aquí usted en esta presentación va a encontrar varios temas de los principios de las normas internacionales de auditoría, el escepticismo profesional, es un principio, el juicio profesional. No se olviden que cuando nosotros hacemos una auditoría, cuando nosotros hacemos una auditoría financiera, lo que vamos a hacer es lo siguiente, en una auditoría financiera. Nosotros tenemos como base el marco técnico normativo de la entidad. Entonces, 2420, anexo 2, ¿ok? Nosotros vamos a hacer una auditoría de los estados financieros y deben estar igualitos a lo que dice el marco técnico normativo. ¿Qué pasa cuando los estados financieros dicen una cosa diferente a la del marco técnico normativo? Esta desviación, esto se conoce con el nombre de una incorrección. La incorrección, hay incorrecciones materiales. Las incorrecciones se deben solo a dos cosas, según las normas internacionales de auditoría. Se debe a error humano, o a un tema de dolo, de una intención, un fraude. ¿Ok? Entonces, podemos decir que las incorrecciones se deben a error o a fraude. ¿Ok? ¿Eso dónde lo encuentra? En las normas internacionales de auditoría. Algún día haremos una charla solo de normas internacionales de auditoría en la que podremos profundizar un poco más en ese tema. Bueno, entonces, aquí dice algo, bueno, aplicamos nuestro juicio profesional, todo esto lo va a encontrar usted ahí en las normas internacionales. Evidencia, ya les conté lo que tiene que tener la evidencia, bueno, y aquí vámonos con el sistema de control interno para contarles cómo funciona el control interno en una entidad y por qué digo yo que es responsabilidad de la alta dirección. Ojo, el modelo COSO fue diseñado por unas entidades en los Estados Unidos. 5. ¿Listo? Estas entidades, estas organizaciones, aquí está, vea, el Instituto de Auditores Internos. Ellos crearon un modelo de control interno, que es un acrónimo, COSO, que no es más que habla del comité de la organización Treadway, el comité Treadway también le dicen, ¿ok? Y lo que pretendía era tratar 3 temas: la gestión del riesgo empresarial, el control interno y el fraude. Porque el fraude, mis estimados, siempre en el triángulo del fraude, préstele mucha atención a la alta dirección, ¿ok? A la administración, ¿ok? El modelo COSO, entonces por allá en 1985 se creó la Comisión Treadway y ha evolucionado, ha pasado del COSO 1, del COSO 2, del COSO 3, y aquí este es el cubo del COSO que es el que generalmente se explica este modelo. Hay un ambiente de control, hay una valoración del riesgo, hay unos controles, hay que comunicar y hay que monitorear. Voy a saltarme a una hoja de trabajo. Observen esta hoja de trabajo. ¿Usted qué va a hacer? Usted como jefe de control interno, como auditor, como revisor fiscal, va a ir a cada una de esas áreas que hablamos hace un momento. Entonces está talento humano, está almacén, está todas las áreas que reportan, que así funciona, que están 2 modelos. Cuando hay contratación, entonces está talento humano. Cuando alguien se va a ir de vacaciones, entonces en almacén le dan el paz y salvo porque entregó los activos fijos. Cuando se pierde algo, tenemos reglamentos, tenemos procedimientos, tenemos de todo eso, ¿ok? Nosotros vamos a dirigirnos a cada uno de estos líderes de los procesos. ¿Quién hace eso que les voy a decir? El jefe de control interno. Puede ser la asesoría del revisor fiscal, porque él no va a hacer lo que yo les estoy diciendo, él va a enseñarles o les va a explicar o les va a entregar los instrumentos para que cada uno de ellos haga una hoja de trabajo como esta, en la que cada quien va a identificar, analizar y evaluar los riesgos. Entonces tenemos un riesgo de contratación,
O tenemos en talento humano el riesgo de despedir a un empleado sin justa causa. Y sin justa causa significa indemnización. Y puede que haya un riesgo de que se despida a un empleado y no se tenga en cuenta el tema, cuantifique el tema de la indemnización. O que se despida mal a un empleado y nos demanden y esa demanda tengamos que pagarla. Entonces, ¿qué riesgos tenemos asociados ahí? Ahí tenemos riesgos legales, ahí tenemos riesgos económicos, ahí tenemos sanciones. Entonces, le vamos a colocar un nombre a ese riesgo. ¿Quiénes son los que pueden incurrir en ese riesgo? El gerente, el jefe de talento humano, los jefes de área, en fin, usted va a identificar quiénes son los que pueden, los factores de riesgo. Usted va a encontrar una causa, despedir a un empleado sin justa causa y no contemplar el tema de la indemnización. Consecuencias, pues podemos tener sanciones fiscales, sanciones penales, pérdidas económicas, pérdida de imagen, un riesgo reputacional y podemos tener sanciones y multas. Le vamos a dar una calificación, porque se acuerdan que el modelo COSO dice valorar el riesgo. Entonces, valorar el riesgo lo hacemos a través de dos elementos, mediante la probabilidad y mediante el impacto. Esto funciona así. Resulta que nosotros lo que hacemos, los que nos dedicamos a esto, hacemos discúlpeme lo torcido, pero es que, digamos que tengo un pulso como de maraquero. Aquí vamos a decir probabilidad, y le vamos a colocar acá impacto. Le vamos a poner una calificación de 1 a 5. 105, lo más probable. Y aquí le vamos a colocar de 1 a 5, siendo 5 el impacto más catastrófico. Si le damos una calificación de 1 a un riesgo, tanto en probabilidad como en impacto, lo ubicamos aquí. Si tenemos una probabilidad de 5 y un impacto de 5, lo ubicamos aquí. A todo esto le vamos a colocar colores. Y estamos ahí, les presento un mapa de calor. ¿Cómo funciona esto? Miren, le colocamos una calificación de probabilidad, una calificación de impacto. Aquí en este caso multiplicamos 4 probabilidad de impacto alta, 5 catastrófico, 4 por 5, 20. Estamos ante un riesgo inherente muy alto. Esto cuando lo llevamos a un mapa de calor, lo ubicamos más o menos así. Esto evidentemente es como un abrebocas para lo que podemos explicar. Esto hay que hacerlo con mayor detenimiento, esto hace parte de una materia en la especialización en riesgos, se hace parte de un seminario, se hace parte de libros. Entonces, este tema sería como un poco irresponsable de mi parte, pues decir que lo estoy explicando con detalle y para que usted pueda desarrollar todos los conceptos, no nos da el tiempo. Pero quiero que ustedes se imaginen que existe una teoría del riesgo o una fórmula del riesgo. La fórmula del riesgo es la siguiente, fórmula del riesgo. Yo me lo inventé así, no sé si eso se pudiese llamar así. Podemos decir que el riesgo inherente es el riesgo inherente de todas las actividades. ¿Ya? O sea que todas las actividades tienen inherentes, tienen riesgos. A ese riesgo inherente yo le debo aplicar un control. Entonces, riesgo inherente menos control nos va a dar algo que se llama riesgo residual. Cuando usted es revisor fiscal y tiene inventariados todos los riesgos y evaluados, va a preguntarles y va a ponerle la tarea a cada uno de los jefes de área, de procesos, que diseñen los controles. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que saber cómo se diseña un control para que usted les pueda explicar. Entonces, diseñan controles y al riesgo residual, por decir, voy a poner un ejemplo, que el riesgo residual era 20 y el control es 15, entonces el riesgo residual es 5. Eso siempre lo vamos a llevar a mapas de calor. Es importante tener claridad sobre este tema. Entonces, aquí en esta matriz viene primero el riesgo inherente y luego viene el tema de los controles para determinar
cuál es el riesgo residual. ¿Ok? Nosotros en diferentes estudios, diferentes tipos de riesgos, hablamos, por ejemplo, del riesgo tributario, que es un tema genial, y en el cual creemos que hay que aplicar esta misma matriz. Entonces, ahorita me decía, riesgo de, ¿qué le parece? Hablemos de un riesgo, el riesgo de reportar erróneamente a una persona a través de medios magnéticos, lo cual nos puede traer una sanción económica por sanciones y multas. ¿Cuál es el control? A ver, el control sería que cuando yo ubique a alguien que tenga que parametrizar el tercero, dependiendo del software, lo haga bien. No salte cada uno de los campos a la hora de hacer la parametrización. Pidamos el root actualizado para que a través de una ventanilla única haya alguien que parametrice ese tercero. Ese es un control. Los controles hay de diferentes formas, niveles, modelos, y usted ya va a minimizar, va a administrar ese riesgo que tiene. Riesgo de pagar una sanción por no presentar a tiempo la declaración de retención en la fuente o declaración de IVA. Sanciones, ahí tiene un riesgo, tiene una causa y tiene una consecuencia. Investigue cuál es la causa que podría dar ese riesgo, que podría hacer que se materialice ese riesgo. Riesgo de que en nuestra empresa se nos meta alguien que quiere lavar activos. Este cuadro es muy utilizado a la hora de implementar el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, aquí está la causa, aquí está la consecuencia, y entonces le damos una calificación para determinar cuál es el riesgo inherente. Señores, eso es el modelo COSO. Aquí está, mire, les dije, primero hay que hacer un ambiente de control. A mí me gusta dar a entender el ambiente de control como un ambiente de control. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo en la entrada el aparato que hace que la gente coloque la huella para ingresar. Y ahí nos está diciendo la hora de entrada y la hora de salida, el biométrico. Tenemos cámaras. Eso hace que haya un ambiente de control. Cuando lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo para valorar el riesgo. Ya les mostré cómo. Luego diseñamos controles y luego estamos informando y comunicándole a todos los que intervienen en estos procesos de cómo va. Hay que hacer una evaluación. Eso se llama monitoreo. ¿Ok? Esto tiene objetivos de operación, de reporte, de cumplimiento, y aquí en este lado del cubo, lo que nos habla es cómo está estructurada su entidad, por divisiones, por unidades operativas, por áreas, por funciones, en fin. Aquí usted encuentra varios temas del modelo COSO, algunas definiciones, de todo lo que le acabé de contar, cuáles son los objetivos del control. Aquí usted va a encontrar cada una de las definiciones que usted necesita. Aquí, esto es importante. Todo es importante, pero como ya el tiempo nos apremia, les quiero contar que existen varios sistemas de gestión de riesgo. Gestión del riesgo. Todos permanentemente se nos está midiendo la gestión. La gestión como esposo, la gestión como padre, la gestión como trabajador. Esto es algo que se mide permanentemente. La gestión del riesgo de mercado. ¿Qué tal nosotros en una empresa adelantar estudios de mercado para evaluar e identificar los riesgos de mercado? Sistemas de gestión de compliance, sistema de riesgo de seguridad informática, sistema de gestión de riesgo informático. Hay varios modelos de sistemas de gestión de riesgo. El sistema de gestión de riesgo operativo, el sistema de gestión de riesgo de crédito, el sistema de gestión de riesgo de liquidez, uno de los más conocidos, el sistema de gestión de riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo. Integre varios de estos y puede llamarlo Sistema de Administración de Gestión Integrada del Riesgo, SAGRILAF. ¿Ok? Entonces, existen varios modelos de cómo se evalúa el riesgo. No se le olvide que esto es muy importante, hacer el mapa de calor. A los clientes, cuando usted les entrega un mapa de calor, esto es una cosa genial, porque usted lo que visualiza es cómo está el riesgo inherente
y cómo está el riesgo residual. Queda muy bien en un informe, queda muy bien en su trabajo. Y además de eso, con esto, usted va a simplificar su trabajo, porque simplemente aquí usted lo que acude es a mirar que los controles estén siendo efectivos y preguntando si esas acciones se están haciendo y quién es el responsable de esos controles. Y así se le facilita mucho su función de control interno en cualquier empresa. Esta presentación es muy extensa, yo siempre soy demasiado exagerado en este tema de las presentaciones, les ruego me excusen, esto es como para 4 horas y solamente íbamos a hablar 1 hora, espero no haberlos cansado, espero haber cumplido con todas las expectativas. Esta misma presentación la podemos ver en otros espacios. Aquí hablo de los procesos, de los flujos de los flujogramas, de cómo se implementa un sistema de control interno para llegar a decirles que las multinacionales tienen clarísimo la arquitectura del control. Las multinacionales están comprometidas con el fortalecimiento y la mejora permanente del sistema de control interno. Las multinacionales tienen oficiales de cumplimiento, tienen auditores internos. ¿Y esta teoría solo aplica para las multinacionales? No, yo estoy absolutamente seguro que como lo hicieran aquellos que se inventaron el tema de la planeación estratégica por allá desde la Universidad de Harvard, los Chicago Boys y todos los demás que hablaron del tema, yo me atrevo a decir que igual que sirve para una tienda de barrio y sirve para una multinacional. La arquitectura del control es importante fortalecer permanentemente el sistema de control interno. Todas las empresas tienen sistema de control interno, lo que pasa es que no lo tienen documentado. Todas las empresas tienen un sistema de control interno, pero a veces no es el óptimo, no es el que debe tener. Entonces, es importante que nos sentemos a pensar en cómo diseñar un sistema de control interno que sea hecho a la medida de nuestras empresas y que cubra los riesgos, contemple los riesgos para hacer que a los riesgos, sobre todo los riesgos empresariales, no le huimos, los administramos, los minimizamos. Otra herramienta que algún día les podré mostrar es una encuesta que me encanta y que sirve para evaluar el sistema de control interno a través del modelo COSO, a través de una serie de encuestas. Esta también puede ser algún día una herramienta que podamos compartirles, enseñarles cómo funciona y ustedes puedan implementarlo en sus empresas. No me queda más sino agradecer la atención, espero no haberlos cansado y espero que haya sido de su agrado esta charla tan agradable que tuvimos el día de hoy. Mi doctor Miguel Ángel, como siempre yo le digo doctor, le digo profe, le digo el gran amigo, el gran aliado. Somos amigos. Para mí lo es todo. Gracias por esa gran generosidad que tiene usted en compartir conocimiento con nosotros. Vuelvo y les replico a los que me están preguntando en el chat por la presentación, que me envíen un mensajito al WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto se los comparto. Vamos a ver de pronto preguntitas, no hay preguntitas, no hay manitos levantadas. No, todos muy agradecidos, profe, por su presentación, excelente tema. Y bueno, como usted dice, ¿no? Esto es un brochazo de tantas horas que tiene esto de trabajo y de estudio, pero bueno, ahí nos vamos ambientando con las normativas, volviendo a ver el video, repasando la presentación que usted nos acaba de dar. Y bueno, como siempre, al frente del cañón y cumpliendo con todo. Marlene Ayala levantó manito. Marlene, tienes la palabra, abre micrófono. Marlene. Sí, buenas noches. Buenas noches, Marlene. ¿Me escuchan? Muchas gracias, doctor. Perfecto. Y doctora Maja. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en las empresas pequeñas? Pues digo yo pequeñas, pero que les toca de tener revisor fiscal. Realmente tienen un control interno, pero no lo tienen
formalizado, no está escrito, y la gerencia no quieren invertir en eso, porque pues para eso necesitan una persona que sepa de hacer todos esos procesos, y el revisor fiscal siempre está diciendo, vea el control interno. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Marlene, ¿Qué puede yo, hacer el que- yo, revisor fiscal allí? yo considero que pues nos toca trabajar con las escasas herramientas que tenemos. Es difícil a veces concientizar a las gerencias de las empresas en que le inviertan a este tema, pero yo creo que nosotros como profesionales integrales sería genial poder hacer el ejercicio en una de estas empresas e implementar lo que le voy a contar. De tal manera que, digamos, hay que invertirle a que sea gratis. Yo no creo que debamos regalar nuestro trabajo, lejos de pensar eso. Pero yo sí creo que podemos utilizar el espacio para hacer, implementar un modelo que nos sirva a nosotros y ver cómo funciona. Entonces, primer punto, en el proceso contable hay que documentarlo. Como somos revisores fiscales, nos toca con el contador decirle, contador, usted tiene que documentar el proceso, ¿ok? De hecho, en la norma internacional de gestión de calidad del revisor fiscal le dice, le van a preguntar eso, si el proceso de su revisoría fiscal está documentado, cómo hace su proceso de revisoría fiscal. De hecho, tenemos también por ahí alguna charla que hicimos alguna vez de cómo es la revisoría fiscal, y no se le olvide que nosotros tenemos que hacer una planeación, una ejecución y un informe, ¿ok? Entonces yo digo, documentar el proceso contable. Ahora estoy tratando de hacer esa documentación de manera muy genérica en una hoja en Excel, en el que podamos tener diferentes temas, como por ejemplo, tomando nuestros estados financieros, hablando de ingresos, de costos, de gastos, y teniendo en cuenta el tema del activo, pasivo y patrimonio, porque hasta en la cuenta de patrimonio tenemos cosas que hay que hacer y que no la hemos estado haciendo. Entonces, a la hora de documentar, por ejemplo, la compra de una propiedad, planta y equipo, el cálculo del deterioro de la cartera. Entonces, documentar esos procesos, entonces, nos da paso a la siguiente etapa, que cuando ya lo tenemos documentado, podemos identificar posibles riesgos. No hay que identificar 100 riesgos, no. Hay que identificar los que sean necesarios, pero no muchos, porque también se nos vuelve un problema. Entonces, identifiquemos unos riesgos tributarios. Yo en la especialización de impuestos y en la maestría de gerencia y auditoría tributaria de algunas universidades, hacemos esta tarea. Le decimos, hagamos una matriz de riesgos tributarios. Y entonces usted divide los impuestos. Entonces tiene renta, tiene ICA, tiene ICA de diferentes municipios, no sé si tiene régimen simple de tributación. Dependiendo del tributo, elaboramos un mapa de riesgo. Esto creo, en la tarde de hoy estaba pensando en que esto sería hasta genial, que nosotros, los que yo estoy trabajando en este tema con algunos colegas, estamos pensando en la elaboración de un libro o una cartilla que nos pueda hacer este paso a paso, con modelos. Entonces, identificar el riesgo para evaluar el riesgo y proponer algunos modelos de control. Haga la tarea desde lo bajito. Si quiere, arranque por esto, que es lo que a todo el mundo le da dolor de cabeza, el riesgo tributario. Sí. Entonces aquí están los medios nacionales, municipales, están muchas cosas. Entonces, vale la pena que de pronto por ahí tendrán noticias nuestras de esta herramienta. ¿Ok? Claro que sí, mi doctor, y Gracias. aquí estamos para exponer todos Sí, estos gracias. temas que nos competen a la profesión. Para eso se han creado estos espacios, para estar más cerca entre Claro, ustedes, que hacen que las cosas buenas pasen. gracias, María. Bueno, ¿quién más por acá? ¿Quién más? No tengo. Parece que todo está muy claro, de que no hay tanta pregunta ni tantas intervenciones, porque todo ha sido magnífico, claramente.
Sí, todos Listo. estamos muy agradecidos, mi doctor. Gracias, gracias, gracias. No me canso de darles las gracias por esto Muchas Gracias. gracias. que nos brindan. Y Gracias a todos todos. que descansen y seguimos en contacto. Más recuerden que mañana tenemos mañana 9, jueves, tenemos a las 3 de la tarde la presentación de Industria y Comercio en el nuevo presentación del formulario. Bueno, esa ya sería capacitación de impuestos municipales. Que tengan muy buena noche, que descansen. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por Muchas todo. gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel, doctora Sí, María Yanea, qué los gusto. coordinadores. Seth, gracias a todos. Dios los Excelente, bendiga. excelente. Muchísimas gracias Felicitaciones. por tan importante conferencia. Muchas Gracias, gracias, don muchas Porfirio. gracias. Gracias, don Porfirio. Muchas gracias a todos. Gracias para todos. Feliz Día de la Mujer, aunque tarde, y bendiciones. Luz Dari, Feliz qué gusto noche. saludarla. A mí me da Bendiciones. igual, De cuando todos lo modos, vi me que las emocionó, damas usted pasen sabe, a un resto todos de noche muy los feliz. queremos mucho y Así de es. verdad cuando los veo, que me encuentro en estas reuniones, me emociono y le doy gracias a Dios por poderlo saber. Feliz noche Gracias, para Luz Dari. todos, Muy amable. bendiciones. Bueno, usted sabe Gracias. que lo Un abrazo. apreciamos mucho. Yo sé que sí, Luz Dari. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, igual, bendiciones, chao. Y Chao. felicidades para las mujeres que sigan disfrutando de este día maravilloso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Astrid. Feliz noche.